Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a la Universidad de Concepción. En nombre del programa de Magíster en Derecho Tributario de la Universidad, de la Facultad de Derecho, les queremos dar la bienvenida a esta segunda parte del seminario de actualidad tributaria. Estamos muy contentos que hayan venido y las personas que están conectadas. Y hoy día tenemos grandes expositores, brillantes exposiciones sobre distintos temas. Vamos a partir con el profesor Gonzalo Vergara Quesada. Él es abogado, es profesor del Magíster en Derecho Tributario de nuestra casa de estudio, además de parte del comité académico de este programa y editor de la revista de Derecho Tributario de la universidad. Así que les damos la más cordial bienvenida a ustedes y dejo a Gonzalo con una exposición titulada La desintegración y el problema del impuesto al dividendo en el contexto de la reforma tributaria. Así que, sin más preámbulos, vamos, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias a todos por haber venido. Y bueno, esta presentación se trata sobre justamente voy a tratar de explicar qué es lo que se está proponiendo, si lo que se está proponiendo existe en otros lugares del mundo, y por qué, hasta cierto punto adelantando la respuesta a esa pregunta, por qué en otros lugares del mundo esto no existe. Partamos por un poco lo que se ha anunciado en el diario, porque como todos saben, aún no existe un proyecto respecto de eso. Se han hecho muchas indicaciones, pero al proyecto que esencialmente se refiere a las facultades. Y el diario financiero, el 25 de marzo, anunció que Hacienda reveló que la tasa para el impuesto a la distribución neta de dividendos, es decir, que no está considerando solo el flujo, no embrutece o no hace el gross-up, neta de dividendos será de un 7% y aplicará sobre la primera distribución de ganancias entre sociedades. Es decir, que si hay un flujo de la filial a su matriz, va a haber un impuesto de un 7% respecto a ese flujo. Y las distribuciones luego de la matriz a los accionistas personas naturales pagarían un 13%. Eso es un poco lo que se ha anunciado. Es decir, que los dividendos pasarían a estar gravados con este impuesto especial. Ahora, desde tiempos casi inmemoriales, especialmente para todos los que son jóvenes, que 1960 es como para todos los que somos más antiguos, cuando nuestros padres hablaban, no, es que esto pasó en el tiempo de Ibáñez, bueno, para ellos los años 60 es un tiempo muy, muy antiguo. Pero desde tiempos inmemoriales, por lo menos, Maurice Lloret es el padre del IVA, es considerado el padre del IVA. Si bien el IVA es un impuesto que se teorizó en los años 20 entre la doctrina alemana y la doctrina norteamericana, el que lo implementó políticamente fue justamente que era un político del gobierno francés, pero que además era un tratadista y justamente escribió respecto de impuestos. ¿Y qué es lo que nos dice? Desde esa época, si la economía ofrece a los capitales múltiples empleos, cuyos rendimientos varían en función de los progresos técnicos y de las modificaciones de la demanda. Es decir, en qué vamos a invertir, eso cambia constantemente. Es indispensable que los capitales puedan ser orientados por sus poseedores hacia empresas que los emplearán mejor. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay un momento en que va a existir una empresa que va a tener un saldo monetario, pero no necesariamente va a tener proyectos de inversión que son atractivos para sus dueños. ¿Y qué es lo que agrega? Y que es relevante, que ya está desde los años 60 en la mente de los tratadistas, que dicen los impuestos que restringen esta libertad de movimientos disminuyen la eficacia de los recursos en capitales de la colectividad y perjudican el desarrollo óptimo de la producción y del nivel de vida. Es decir, que entorpecer con impuestos el flujo del capital desde una unidad económica que tiene saldos monetarios, pero que ya no tiene proyectos de inversión que son atractivos para los dueños de esa empresa,
con un impuesto para hasta su trayecto a la empresa que no tiene saldos monetarios, pero sí tiene un proyecto de inversión atractivo, termina destruyendo la calidad de vida de las personas. Y eso nos lleva a qué? A algo que fue hasta cierto punto tratado como si fuera una especie de mal de este país, que son las sociedades de inversión. ¿Cómo encuentra el dinero a las ideas? Lo más evidente, si tienen una primera unidad productiva, que es esa que está ahí puesta como una especie de empresa agrícola, y esa empresa agrícola genera dinero, ahí tiene dos dueños, y uno de sus dueños quiere invertir en un negocio nuevo. Lo más evidente es que justamente va a existir un flujo de un dividendo, y luego ese dividendo va a ir como un aporte hacia otra empresa. En este momento, esa libertad de movimiento existe para el capital, porque justamente el dividendo está exento, invertir en otra sociedad también está exento. Y esa es la estructura más básica de una inversión, cuando justamente los dueños son dos personas distintas y los intereses en una segunda inversión, el primer inversionista no necesariamente tiene interés en invertir en la segunda. Entonces, esto que es un poco lo más básico, que es como como el saldo monetario de una empresa que no tiene nuevos proyectos atractivos de inversión, encuentra a una empresa que no tiene proyectos, que tiene proyectos de inversión, pero no tiene el saldo monetario, es a través de estas sociedades de inversiones. ¿Qué es lo que se dijo en su momento? Que vamos un poco después a recordar al final otras de las cosas que se dijeron en el año 2014. Se dijo respecto de esto que el ahorro no era inversión, porque justamente todo el dinero de las utilidades acumuladas estaba en estas sociedades de inversión, que eran un ahorro de los ricos y no inversión. El problema es que si ustedes deciden desempolvar los libros de economía más básicos y leen a Irving Fisher, se van a dar cuenta que desde probablemente los años 20 del siglo pasado, se sabe que la inversión y el ahorro son la misma cosa. Porque a menos que ustedes crean que el dinero que ustedes le entregan al banco o el dinero de la sociedad de inversión está en una gran bóveda donde un pato de caricatura nada en los billetes, a menos que tengan esa visión así como extremadamente de caricatura de la realidad, deberían todos ser capaces de entender que al final del día todo el ahorro se radica en inversión. Ustedes ponen, no sé, la cosa más burda, alguien que abre una libreta de ahorro y pone 10.000 pesos en el Banco del Estado, el Banco del Estado toma ese dinero, va y se lo presta a alguien. El dinero no está guardado en esta bóveda donde un pato de caricatura nada. El dinero, el ahorro, está siempre invertido. Entonces, avanzó. Esta posibilidad. Bueno, ¿qué nos están diciendo un poco ahora respecto de este sistema dual? Que el primer anuncio del gobierno era que se iba a abandonar esto que estábamos haciendo y se iba a implementar un sistema dual nórdico. Es decir, nos están diciendo, mire, este auto que usted ve que dice Lada en el frente, no, en realidad es un Volvo. Este auto soviético descontinuado que nos están presentando, lo están vendiendo como si fuera un Volvo. Esencialmente ese es un poco el problema. Entonces veamos qué es el sistema nórdico. Y para entender qué es un sistema dual, es necesario primero entender qué es un impuesto de cedular clásico. Porque el impuesto cedular clásico, que es un poco lo que tuvimos del año 24 al 64, y que es lo que todavía existe en Europa, y que los que después les toque estudiar convenios se van a dar cuenta que si entienden esto, va a ser más fácil entender los convenios. Porque cuando ustedes toman un convenio sobre doble tributación, se van a dar cuenta que lo que se está negociando son estas antiguas categorías. Algo que en Chile ya no tenemos, y por eso las reglas sobre los convenios, las reglas distributivas de los convenios, tienden a confundir inicialmente a las personas en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en gran parte del mundo?
¿Y qué es lo que ocurría en Chile hasta el año 64? Esencialmente tenemos en esta primera línea actividades y bienes productores de renta. Es decir, que hay en una primera categoría está la tierra, en una segunda está la industria y el comercio. En el caso de Chile, en esa época, en una cuarta teníamos a la minería, y después habían dos categorías que esencialmente se referían al trabajo de las personas. Ya no estamos hablando acá de actividades en las que primaba el capital, sino actividades en las que primaba el trabajo. Y teníamos el trabajo remunerado y el trabajo libre, esencialmente, que realizaba la gente, es decir, empleados y profesionales, las profesiones liberales. Entonces, en este sistema, cada una de estas categorías tenía una definición de renta particular. Y eso implicaba que el legislador tendía a considerar algo que estaba en esto y que ha resucitado, que es un poco considerar que hay rentas que no son ganadas, que son rentas perezosas y que hoy le dicen rentas pasivas. ¿Y dónde están esas? Porque si se ve, tenemos esta primera categoría y nos saltamos a la tercera, y esa categoría era justamente la segunda, que se refería a dividendos, intereses y otros frutos del capital. Es decir, ahí justamente, nuevamente, el legislador de esa época imaginaba un señor rico que solo contaba billetes y por lo tanto no hacía ningún esfuerzo, era una renta pasiva. Y por lo mismo, ¿qué es lo que ocurría? La antigua segunda categoría, que es lo que se está tratando de resucitar como un impuesto al dividendo, en esa época tenía una tasa más alta. ¿Quiénes tenían una tasa plana más baja? Esencialmente las rentas del trabajo y todas las rentas de la tierra que se consideraban habían sido ganadas por esfuerzo, porque la gente tenía que levantarse en la mañana, atender a los animales. Y entre medio de esos dos extremos estaban estas otras categorías que tenían unas tasas intermedias porque se consideraba que había una mezcla de capital y esfuerzo. ¿Cuál es el problema evidente de esto? La complejidad. ¿Por qué? Porque esencialmente una misma unidad, una misma sociedad puede ser dueña de un campo, puede ser dueña de una tienda que tenía en el mismo pueblo donde vendía los productos del campo, lo que implicaba que respecto del campo iba a tener lo que se llamaba una renta presunta, que era lo más fácil porque se suponía que la gente en el campo justamente no llevaba en esa época contabilidad. En cambio, el comerciante sí, por el Código de Comercio estaba obligado a llevar contabilidad. Entonces, un poco reconociendo la realidad jurídica de ese momento, a la agricultura tributaba bajo una renta presunta, pero respecto de la actividad comercial, que era tener la tienda en el pueblo donde se vendían o llevar los productos a la feria y venderlos, se debía llevar contabilidad. Después, si le iba bien a esta persona, y imaginemos que descubría que en el cerro podía empezar a explotar en el mismo cerro extraer minerales, podía empezar a realizar otras actividades, pero eso implicaba que tenía que determinar resultados separados respecto de esos dos. Y todo esto se complicaba aún más cuando justamente esto iba subiendo en una escala y se generaba este efecto de impuestos en cascada. Entonces, esencialmente, ¿cuál es el problema del impuesto celular del sistema clásico? Es que es complejo. Implica administrar cada categoría de manera separada. A los que les haya tocado ya estudiar la ley sobre impuesto a la renta, se van a dar cuenta que, un poco adelantando la lámina anterior, nosotros cuando simplificamos, lo que hicimos en rigor fue tomar estos artículos completos y esconderlos en el artículo 20, y tomar estos artículos completos y esconderlos por ahí por el artículo 42, donde está el impuesto de segunda categoría. Es decir, nos presentamos al mundo como que estábamos simplificando, pero en realidad cortaron y pegaron artículos completos, o sea, lo que eran artículos completos los dejaron como números en un artículo. Entonces ahí pasamos justamente a lo que ocurre en el 64 y al sistema dual que hay en los países nórdicos. ¿Qué es lo que hizo Chile en el año 64? Dijo, ¿para qué tener 6 categorías si lo que tienen en común
varias de ellas que normalmente son actividades en las que prima el capital, y la lógica debería ser más o menos la misma. Y por lo mismo se establece una primera categoría que tiene los números, todos los números actuales que están en el artículo 20, que son los mismos, en rigor, los mismos artículos de la ley antigua. Nadie se molestó en hacer una simplificación sistemática, simplemente lo que hicieron hasta cierto punto fue unificar la tasa. Y dijeron, vamos a tener una primera categoría con todas las actividades actividades y bienes en las que prima el capital. Y vamos a tener una segunda categoría donde también la simplificación fue bastante más aparente que real, porque simplemente tomaron los artículos de las dos categorías que se referían al trabajo y las juntaron en esta segunda categoría. El sistema dual de los países nórdicos es en esencia lo mismo, pero la diferencia es que hicieron ajustes sistémicos para evitar evitar complicaciones adicionales y, por ejemplo, hicieron ciertas la tasa más baja de la segunda categoría de ellos es igual a la tasa de la primera categoría para efectos de que fuera hasta cierto punto neutro para la gente optar por una u otra. Es decir, que nunca fuera más conveniente trabajar realizar una actividad como trabajador a realizarla como una empresa. Entonces, buscando cierta neutralidad, hicieron varios ajustes, pero en esencia el sistema dual, igual que nuestro sistema, y de hecho se llama dual porque justamente solo tiene dos categorías, a diferencia del resto de los países de Europa que mantienen todas las otras categorías. Y hasta, que es un poco la siguiente parte, en esa época, igual que lo que ocurre con nosotros, justamente tenían estas exenciones respecto al impuesto de primera categoría, lo que permitía que cuando existía una distribución entre una empresa y otra empresa, esencialmente ese flujo no estuviera grabado, y si el flujo iba a una persona natural, ahí se aplicaba otro impuesto que era el impuesto global complementario. Entonces, el primer detalle es que ¿existe el sistema dual? Sí, existe, pero el sistema dual en esencia es lo mismo que tenemos nosotros hoy, que es tener dos categorías. Eso es un sistema dual, no es más que eso. Ahora, en la segunda parte, que es esto de decir que es parte del sistema dual un impuesto al dividendo, no es verdad. Pero ¿para qué sirve este sistema de imputación que aún tenemos y que se comenzó a aplicar en Chile, se recuerdan, por el año 84? Y el sistema de imputación lo que busca es evitar la doble tributación económica. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando una renta se produce, paga un impuesto, pero cuando esa renta se distribuye y vuelve a pagar, si no se considera que esa renta ya pagó impuestos, se produce un efecto que es lo que normalmente los convenios buscan evitar, que es esta doble tributación económica. ¿Económica por qué? Porque esencialmente se ve a la persona y a la empresa como si fueran una misma unidad. Y eso un poco viene de toda una discusión que tuvieron en algún momento los economistas, que entre ellos, por lo menos al que tuvieron en cuenta para las reformas del año 84, si bien no se terminó implementando lo que esta persona proponía, que era Caldor, un poco lo que consideraba es que el único contribuyente era la persona natural, y la empresa justamente lo único que hace es retener el impuesto. Entonces, este sistema de imputación, que antes teníamos un sistema de imputación completo, sigue existiendo porque justamente se acusa a Chile de tener algo que es en teoría raro, y aún existe. Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda son países que están en la OCDE y tienen imputación completa. Es decir, no es algo extraño. Lo que es extraño, como vamos a ver en un momento, es Europa, pero por un motivo que no es el que se hace creer la gente. ¿Quiénes tienen un sistema parcial? Chile y Corea. Es decir, que
para evitar la doble tributación económica, se sigue usando en países extremadamente civilizados, porque nadie va a decir que Australia, Canadá o Nueva Zelanda son países donde existe gran evasión o que son paraísos tributarios. O sea, son países de verdad y que tienen sistemas de imputación económica. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Europa? Que fueron un poco quienes inventaron el sistema de imputación. Este sistema, esencialmente, si bien toma elementos similares a los que ya habían teorizado al momento de crear el IVA, los que promovieron que esto se aplicara fueron los europeos. Y era el famoso avoir fiscal que habían implementado los franceses y que terminaron todos los países europeos aplicándolo en su momento. Pero ¿qué es lo que ocurrió en Europa? Y esencialmente lo que pasó es que los países europeos entregaban este sistema a las sociedades que estaban constituidas dentro de sus fronteras. Pero cuando venía dinero desde afuera, ahí aplicaban el sistema de exención. Es decir, los europeos aplicaron el sistema de imputación para, hasta cierto punto, como una especie de beneficio en comparación con el sistema de exención, porque todo el que recuerde justamente que, dando justamente el otro ejemplo, que es en el caso del IVA, en el IVA, si ustedes no pueden usar el IVA como crédito, lo ocupan como gasto, es menos eficiente que usarlo como crédito. Es un tema que es esencialmente matemático. Acá ocurría lo mismo. Cuando venía un dividendo desde afuera, le decían, no, usted puede quedar exento. Si venía un dividendo desde dentro del mismo país, ese dividendo se imputaba. Y eso era más beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y hay un poco es un poco la explicación más clara que encontré, para no decir que estoy inventando esto, y se dijo que se eliminaba la doble imposición sobre los dividendos a través de un mecanismo de crédito fiscal sobre dividendos, que luego se consideró contrario a derecho en la Unión Europea si no se ponía a disposición de los accionistas no residentes. Es decir, la Corte Europea le dijo, como tenemos un principio que los extranjeros de países de la Unión Europea deben ser tratados de la misma manera, le dijo a todos los países, si ustedes no le dan el mismo tratamiento al dividendo que viene de otro país de la Unión extranjera, su sistema se va a considerar preferencial porque está discriminando en contra de este residente en otro país de la Unión. Es decir, en ningún momento se consideró que era algo, una especie de actividad satánica o que era malo para la economía tener este sistema, sino que se dijo esencialmente que había que tener un solo sistema para todos los miembros de la Unión. Es decir, si ustedes recibían un dividendo, si estaban en España y recibían un dividendo de Francia y otro de España, debían tener el mismo tratamiento. Ese esencialmente fue el problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Unión Europea? Justamente tuvieron que llegar a un consenso y ese consenso fue que el mínimo... Bueno, el consenso esencialmente fue que querían... El consenso de esta directiva del año 2011 fue que todos los países iban a hacer lo mismo, y lo mismo era hasta cierto punto, como habían países que no estaban dispuestos a aplicar porque era más caro para ellos concederle el mismo beneficio a los extranjeros, dijeron, bueno, vamos a eximir de retención, es decir, todos los dividendos dentro de Europa van a circular dentro de Europa sin ningún tipo de impuesto de retención. Es el equivalente acá que dijéramos no hay más impuesto adicional a los dividendos. Esencialmente fue eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No, el cambio en la Unión Europea no implicó que pasaran, que volvieran, retrocedieran en el tiempo y volvieran a la doble tributación económica, sino que simplemente todos uniformaron el sistema
y se estableció este mínimo que es la exención por participación. Entonces la Unión Europea dijo, tienen todos los países cierta libertad de movimiento, es decir, usted puede conceder esta exención a todos, pero debe hacerla si hay un mínimo de participación, y ese es un 10%. Con un 10% de participación, esencialmente usted está obligado a dejar exento ese dividendo. Y justamente, y si ahí ven la lista de países, estamos Austria, Alemania, Bélgica, España, Finlandia, todos tienen lo mismo porque están todos esencialmente dentro de la Unión Europea, pero todos los países nórdicos tienen el mismo sistema de exención, es decir, no retrocedieron en el tiempo a la doble tributación económica. E inclusive muchos países, como ahí también señala el mismo maestro, pasaron no solo del sistema de imputación al de exención, sino que además empezaron a eximir las ganancias de capital. Es decir, cuando usted vende las acciones, esa venta de acciones, normalmente con ciertos requisitos de véndalas después de un año, que son como los típicos, el requisito más típico, esa venta de las acciones pasaron a estar exentas. Ahora, ¿por qué entonces acá en Chile se estableció esta imputación parcial que hacemos ahora? Es decir, que justamente, a diferencia de lo que ocurría antes, que cuando llegaba el dividendo al accionista, y acá volvemos a esta relación que existe entre el accionista, persona natural, y el impuesto que pagó la empresa. ¿Qué es lo que pasó con nuestra imputación, que ahora es parcial? ¿Por qué se justificó eso? Y se presentó al mundo, y tristemente en ese momento lo creyeron, que el Estado estaba financiando a las empresas al no cobrarle impuestos. Y por lo mismo ese financiamiento que estaba haciendo el Estado al no cobrar impuestos debía tener una especie de tarifa, y esa tarifa justamente es esta restitución adicional. Y también se dijo, ¿qué cosa? Que justamente era malo que las utilidades quedaran acumuladas en las empresas. ¿Qué es lo que nos está tapando un poco la pantalla? Pero tuvimos nosotros entre el año 1964 y 1984 un sistema que hacía tributar a todas las utilidades, que es un poco el sueño dorado que tenía esta gente. Pero eso es algo que ya existió en Chile entre el año 64 y el año 84. Y en esa época, toda la utilidad tributaba al momento en que se producía en la sociedad. ¿Y qué es lo que produjo esto en la práctica? Que la gente en general se empezó a llevar los dividendos, porque ya estaban todos tributados. ¿Y qué es lo que comenzó a ocurrir en ese periodo? Las empresas se empezaron a financiar con deuda. Ahora, los contadores se ríen cuando ven, esta es la imagen de cómo los abogados en una clase de derecho del pregrado imaginamos un balance. Los abogados, los contadores se ríen, lloran de la risa cuando ven esto, pero explica algo que es necesario comprender. Una empresa necesita, ¿qué cosa? Activos. ¿Qué son los activos? Los activos esencialmente son bienes y derechos. Es decir, si imaginemos un supermercado, el supermercado imaginemos por un momento que es dueño del terreno, de las cajas, de la estantería, y todo eso representa los activos del supermercado. Tiene un resultado y pone una nueva sucursal. Esa nueva sucursal, ¿qué es? Son más activos. Y esos activos, existe una equivalencia, es decir, todos los activos fueron financiados con capital, en este caso, o con deuda. Y eso es lo que empezó a ocurrir en Chile durante ese periodo en el cual la gente se empezó a llevar las utilidades. Entonces, claro, había empresas que crecían, pero también crecía su endeudamiento. ¿Cuál es la tragedia de esto? Es que justamente las empresas con ese modelo tienden a no sobrevivir a los tiempos difíciles. Y entre 1964 y 1984 tuvimos las catástrofes políticas y económicas más impresionantes, y las empresas quebraron, pero masivamente. ¿Por qué? Porque justamente estaban tremendamente endeudadas. Tan endeudadas que
en su momento, el impuesto adicional a los dividendos quedó eximido porque Chile estaba desesperado por traer más deuda. Éramos como un drogadicto que vende la loza de la abuela. Esencialmente, estábamos desesperados por más deuda, y lo cual generó este círculo vicioso que fue absolutamente catastrófico. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió del 84 al 2014? Se promovió justamente que las empresas se financiaran con las utilidades. Entonces, en este mismo dibujo del cual los contadores se ríen, está la misma cantidad de activos, inicialmente tiene capital y tiene deuda, pero si la utilidad se mantiene, puede comenzar a disminuir la deuda y las empresas están en mejores condiciones para sobrevivir las catástrofes. Y tuvimos del 84 al 2014 no estuvimos para nada exentos de catástrofes y no tuvimos los efectos que se producían antes de desempleo masivo, la diferencia y cómo las empresas fueron capaces de sortear las crisis que ocurrieron entre el 84 y el 2014 fue muchísimo mejor de lo que había ocurrido en el periodo anterior, en que lo único que se hacía era inyectar a la vena deuda a las empresas. Entonces, finalmente, una reflexión. ¿Qué es lo que se dijo en el 2014? Ahora, cuando se anunciaron todas estas reformas en las cuales querían volver y que justamente anunciaban que los créditos estaban muy baratos, que las empresas tenían que empezar a endeudarse, era como un poco hasta cierto punto como era casi como poner a cargo de la salud pública al vendedor de las drogas. Le decían, no, vaya, endeúdese, toma una vez tan barata. Bueno, y en su momento Jorrat, que fue el artífice de todo esto, dijo que es muy difícil medir cuánto obedece, refiriéndose a una caída del PIB, a la reforma tributaria. Además, yo tengo una mirada más de largo plazo, ya estamos en el largo plazo. Es miope pensar en los efectos en el crecimiento de un año y dice, si la reforma cumple su objetivo, en 20 años más tenemos una educación de calidad. ¿A quién le va a importar que en el 2014 o 2015 hayamos crecido 2 puntos menos? A mí me importa bien poco si la reforma impacta el crecimiento este año en la medida que los recursos se usen bien. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ya estamos a 10 años de eso. Y el estudio que hizo esta comisión Marfan atribuye al menos 8 puntos de la caída del PIB a la reforma tributaria del 2014. En la sesión anterior, si recuerdan, era alrededor de 10 puntos más o menos lo que se estimaba que el país había dejado de crecer. La comisión Marfan atribuye de esos 10 puntos de lo que estamos hablando, 8 a la reforma tributaria. Es decir, que justamente nos pusimos la soga al cuello y nos tiramos por la ventana, esencialmente. Y por si alguien tiene alguna duda, todo esto se hizo ¿por qué? Porque decían que íbamos a mejorar la educación. ¿Qué pasó con la educación? Como Chile entró a la OCDE, ahora está obligado, porque inicialmente la primera vez que Chile participó en este estudio, el estudio PISA, que mide la calidad de la educación, Chile participó y se dio cuenta que la calidad era muy mala, así que se negó a participar, pero como estamos en la OCDE y los funcionarios públicos quieren seguir viajando a la OCDE, a las reuniones, tuvieron que hacer esta medición en Chile. ¿Y cuál es el resultado? El resultado, si ven, del 2014 a la fecha, lo único que ha hecho es caer la calidad de la educación. Entonces, no crecemos ni hemos mejorado la educación. Entonces, justamente habría que un poco preguntarle si le sigue no importando al señor Jorrat los efectos de la reforma. Entonces, a modo de conclusión, este sistema dual no es sinónimo ni de desintegración ni de un impuesto al dividendo. Eso simplemente no es así. Decir lo contrario es justamente presentar este auto soviético como si fuera un polvo. Los países nórdicos tienen sistemas de exención para los dividendos, es decir, no es verdad que existe un impuesto a los dividendos. De hecho, en general, la única diferencia en Europa respecto a esta exención al dividendo es si se considera o no un ingreso normal de las empresas. Pero no existe tal cosa como un impuesto específico al dividendo cuando es recibido por una compañía.
Los países que abandonaron en Europa el sistema de imputación no volvieron a la doble tributación económica, es decir, pasaron de la imputación a el sistema de exención. Y finalmente es evidente que un impuesto al dividendo tendría un efecto nocivo porque nos dejaría en una posición en la cual nadie está un poco en el mundo, por lo menos en los países con los cuales nos estamos comparando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Queríamos preguntarte o que profundizaras, por favor, en el último punto de tus conclusiones relativo a cómo este impuesto al dividendo nos deja en una posición desventajosa respecto de los países de la Unión Europea, por ejemplo, que fue algunos de los que mencionabas ahí. Bueno, evidentemente, si implementamos esto, nos vamos a alejar completamente de los países con los cuales nos estamos comparando. Porque si decimos, mira, queremos ser como un país europeo, pero ningún país europeo aplica un impuesto al dividendo cuando existe una distribución intraempresa. Por lo menos, el mínimo que tienen todos los países europeos es esta exención por participación. Es decir, la regla para toda Europa, en el caso, por ejemplo, de los ingleses, la exención en general es completa, pero para toda Europa existe esta regla mínima, y la mayoría de los países justamente tienen sistemas en los cuales las participaciones son más bajas. Ahí la mayoría de los países estamos hablando de orden, puede ser un 5% de participación para que esa exención se dé. Entonces, no solo no tienen un impuesto específico al dividendo cuando hay una distribución entre dos compañías, sino que además existe una exención expresa respecto de los ingresos afectos al que normalmente tienen este impuesto a las sociedades, que acá le tienden a decir impuesto corporativo, porque también nos gusta hablar como en Spanglish. Pero justamente la regla general es que se considera como un ingreso que está exento. Por lo mismo, no existe doble tributación económica y nosotros retrocederíamos a la doble tributación económica y un poco ya sabemos cómo termina esa historia. O sea, esencialmente, si estamos aumentando el endeudamiento de las empresas y ponemos trabas a que los capitales puedan fluir desde empresas que ya no necesitan el capital hasta otras empresas, empresas chilenas que lo requieren, claramente vamos a ser menos competitivos. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por tu exposición. Otro aplauso para Gonzalo, por favor. Y ahora está